estamos estudiando, estamos reflexionando en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Ya estamos en el capítulo 2, Jesús purifica el templo. ¿Se acuerdan lo que vimos en el párrafo anterior? Vimos sobre las bodas de Caná. Vimos ahí de que Jesús reemplaza lo antiguo por lo nuevo. Las tinajas llenas de agua usadas para la purificación según la ley, lo reemplaza por algo nuevo, vino, que representa alegría, gozo en el Señor. Las tinajas con agua representaban culpa. Ahora vamos a ver en esta purificación del templo, Jesús va a reprender las malas prácticas del templo y va a quedar sentado de que Él es el templo. El antiguo templo, que era una imagen profética de Cristo mismo, ha sido mal usado, ha sido pisoteado, ha sido prácticamente embarrado por la administración de los levitas, los sacerdotes judíos. Abra su Biblia, por favor, y vamos juntos a capítulo 2 de Juan, versículo 13 y 14. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Juan va a poner énfasis en hacer separación entre el judaísmo y el cristianismo. Las tinajas con agua para la purificación y ahora las tinajas llenas de vino. Ahora va a ser diferencia entre las fiestas judías y lo que es el cristianismo, el nuevo pacto, lo que es lo antiguo y lo nuevo. Por eso dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, haciendo una separación. La Pascua ya no es una fiesta cristiana, hermanos. Si bien la Pascua anunciaba a Cristo, pero nosotros no celebramos la Pascua, ¿verdad? No matamos cordero, no nos reunimos y comemos el cordero en la noche. Eso no hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra Pascua es Cristo. Cristo es nuestra Pascua. No necesitamos matar cordero porque el cordero ya murió, es Cristo. No necesitamos comer un cordero asado. Nosotros hemos comido a Cristo mismo. Por eso dijo Cristo, quien no come mi carne no puede ser mi discípulo. Cristo es nuestra Pascua. Si bien celebramos la Santa Cena, pero no es la Pascua, es la Santa Cena, es el sacrificio de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Dice, subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Entonces llega al templo y ve toda una organización. Bueno, no era primera vez que lo veía Jesús. Cuando ya era niño había subido al templo y lo veía. Entonces él ya lo había visto. Pero ahora la diferencia de Jesús es la investidura de poder que tiene, de autoridad. Ya está su ministerio iniciado, ahora está como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. En esa función, entonces tiene que tomar cartas en el asunto, como dice, ¿verdad? En este caso, ya como el Mesías, él va a tomar una actitud más radical. Y dice el versículo 15, haciendo un azote de las cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó sus mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Vamos a ver aquí a Jesús enardecido, y echa fuera todos las vacas, las ovejas, las palomas. ¿Cuál era el problema, hermano? Que vendieran simplemente vacas, palomas. No era la venta en sí lo que exacerbó a Jesús. Era la organización criminal, llamemos, que está muy de moda esa palabra, ¿no? La organización criminal extorsionista que se había organizado alrededor de la venta de estas cosas. Quien iba al templo iba a llevar un sacrificio por sus pecados. Entonces, ¿qué había pasado? ¿Cuál era el problema ahí? Es que, y eso lo dicen ya escritos históricos de la época, que los sacerdotes, cuando un campesino venía con su oveja para sacrificar por sus pecados, esa oveja tenía que pasar revisión sanitaria por un sacerdote. Y generalmente el campesino venía con su oveja, el sacerdote le revisaba y le sacaba cualquier cosa. Dice, no sirve tu oveja. ¿Pero por qué? ¿Está sana? No sirve. Pero yo conozco ovejas, yo pastoreo ovejas por años y yo sé que esta oveja está buena. Sí, pero yo soy el sacerdote y esta oveja no procede. Llévate tu oveja.
si era de buena gana. Y si no le encontraba un pretexto, se lo decomisaba. Si estaba de buen humor, le decía, llévate tu oveja y véndelo. Y ahí estaban esperando los comerciantes. Si esa oveja costaba 100, le pagaban 20. Y él tenía que ir a comprar, y los sacerdotes le decían, allá están las ovejas ya calificadas, puedes comprarte una oveja. Él vendía su oveja por 20, luego iba a comprar 120 una oveja. ¿Pero por qué? Tienes que comprarlo. Has venido a dar tu ofrenda y tienes que sacrificar. Y así los obligaban a los israelitas a comprar otra oveja. ¿Y todo eso quién lo autorizaba? Los sacerdotes. ¿Quién administraba eso? Los sacerdotes. Se había hecho prácticamente una red criminal eso, ¿no? Los que venían de lejos, los peregrinos, los judíos que vivían en Roma, que vivían en otras Antioquías, de otras partes, venían cada año a sacrificar, a adorar al templo. Y venían con monedas romanas. Y venían a dar su ofrenda y decían, no puedes dar con monedas paganas, ¿no? Tienes que ir allá a los cambistas, cambia las monedas, con dinero santo tienes que ofrendar. Dinero de Israel. No, ese dinero es pagano. Esa moneda es pagana. Anda a los cambistas. Y los cambistas se quedaban con su comisión, pero era exorbitante. Los escritos históricos hablan de que el cambio era bastante abusivo, era el cambio, ¿no? Si normalmente el dólar está a 4 soles, suponiendo, ¿no? 3 soles 70, ¿no? El cambio. Ellos te cobraban 5 soles, por así decirlo, ¿no? Casi el doble, ¿no? Y prácticamente era un robo que hacían al poblador, al devoto, al creyente que iba al templo a llevar su animal para el sacrificio, o aquel que venía del extranjero y tenía que cambiar su dinero por dinero del templo, era prácticamente un robo. Todo eso se había armado a través de lo que es la adoración del templo. Entonces eso es lo que hace que Jesús se exacerbe y comience a arrojar fuera a todos. Todo el negocio lo echa fuera y dice, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces él hizo todo esto y agarró un látigo, cuerdas, y echó fuera a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque era Cristo, ahora el Mesías, el Salvador. Ya estaba con esa investidura de poder. Versículo 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ahí hacen mención al Salmo 69:9. El Salmo 69:9 es un salmo mesiánico, se llama. Un salmo en el cual habla acerca de Cristo. Y ellos relacionaron rápidamente. En ese momento no. Después, cuando Cristo ya resucitó, ¿no?, ellos van a relacionar. Y los judíos le respondieron a Jesús, ¿qué señal nos muestras que haces esto? Le dicen. ¿Con qué autoridad haces esto? Le dicen. No le dicen, está mal lo que estás haciendo, porque en su conciencia sabían que todo ese negociado que estaban armando estaba mal. Pero le dicen, ¿con qué señal nos muestras que haces esto? Creemos que Jesús pudo haber usado, o mejor dicho, puede haber tomado la escritura de Malaquías 3:1. Mire lo que dice Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Está hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Malaquías. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Esa profecía de Malaquías está anunciando la labor de Cristo como el Mesías, como el Salvador. Una de esas funciones era purificar a los hijos de Leví, dice, ¿no? ¿Quiénes eran los hijos de Leví? Los sacerdotes, quienes estaban administrando en ese momento las ofrendas del templo y estaban armando todo ese negociado y ese robo que hacían al poblador, al creyente en esos días. Cristo, con esa base escritural, con esa base bíblica, Él ejerce esa autoridad y comienza a limpiar el templo de toda esa maldad. Versículo 19 dice lo siguiente: respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos, ¿qué dijeron?
En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Estaban burlándose, burlonamente. Este está loco, este es un loco, en 3 días lo va a levantar si 46 años se ha demorado para edificar este templo. Pero sus discípulos entendieron. En ese momento nadie le entendía a Jesús, que estaba hablando de su cuerpo, que Él es el templo. Ahora el templo es Jesucristo. El tabernáculo en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? En el desierto, esa carpa con el lugar santo, el lugar santísimo. ¿A qué representaba? A Jesús, ¿no? Jesús es el tabernáculo. Jesús es el pan de vida que estaba en el tabernáculo. Jesús es la luz del mundo que estaba en ese tabernáculo. Jesús es todo. Todo lo antiguo anunciaba a Cristo. Y Jesús les dice ahora, destruid este templo. Él está hablando de su cuerpo. Está haciendo una separación entre el antiguo templo. Ya va a dejar de ser ese antiguo templo. Ahora el templo es Cristo. Él es el templo. Por eso dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando la señal de resurrección del Mesías. El Cristo, el Mesías, moriría pero resucitaría al 3er día. Entonces el templo ya no sería necesario. El templo judío. ¿Por qué? Porque ahora el templo es Cristo. ¿Por qué no sería necesario? ¿Por qué? Porque ese templo ya cumpliría su labor. Anunciar al verdadero templo, a Cristo. Ya no iba a ser necesario sacrificar animales en el templo, porque el sacrificio es Cristo Jesús. Y ya cuando Cristo muere, se cumple. Ya no era necesario el templo. Y ustedes saben, hermanos, que después que Cristo muere, resucita, los judíos siguieron practicando sus rituales. Siguieron matando corderos, animales en el templo. Los discípulos estaban predicando, en el libro de los Hechos se ve el Evangelio. Ya el Evangelio había salido a otras partes del mundo en ese tiempo, pero en Jerusalén seguían matando, sacrificando animales. Así es que Dios mismo para ese sacrificio de animales. ¿Cómo? A través de la guerra. Vienen los romanos, se rebelan los judíos, vienen los romanos, conquistan Jerusalén y destruyen el templo. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyen totalmente el templo y no queda piedra sobre piedra. ¿Qué significa eso? Que ya de una vez por todas los sacrificios cesan. No más sacrificio de animales, no más templo, porque ya el sacrificio se llevó a cabo Cristo Jesús. Aún la historia, hermanos, confirma la obra de Cristo Jesús. Él es el sacrificio perfecto, Él es el templo, por tanto ya no hay más templo. Hoy día no hay templo, ya no se sacrifican animales. Los judíos, desde que el templo dejó de existir, ya no sacrifican más animales, porque según la ley solamente en el templo se podía sacrificar. No podía ir alguien decir, no, yo voy y sacrifico allá en mi chacra, voy a hacer un sacrificio. No, solamente en el templo. Por eso desde esa vez que ya Jerusalén fue destruida, el templo fue arrasado, desde ahí ya no hacen sacrificios de animales. Muy bien, el versículo 21 y 22 ya, la parte final dice, mas él hablaba de su cuerpo. Ahora el templo es Cristo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. En ese momento ni sus discípulos pudieron entender cuando dijo, destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Nadie le entendía, se burlaba. Los discípulos callados nada más, pero cuando Cristo resucita al 3er día es cuando el Espíritu Santo les abre el entendimiento para conocer y entender de que Él hablaba de su cuerpo. El templo ahora es Cristo. En Él encontramos todo, santificación, perdón. En Él encontramos el sacrificio por nuestros pecados, el perdón por nuestros pecados. Todo lo que representaba el templo antiguo, todas las funciones que se llevaban en el templo antiguo, ahora son hechas efectivas en Cristo Jesús. Por eso decimos que la Biblia es cristocéntrica. Toda la ley se cumple en Cristo. Y en este caso estamos hablando de la ley ceremonial. Las ceremonias, todas las ceremonias del Antiguo Testamento apuntaban ¿a qué? Al perdón de pecados. ¿Para qué se levantó un tabernáculo? ¿Para qué se levantó un templo? Para perdón de pecados, para restaurar la comunión del ser humano con Dios. Al restaurar esa comunión con Dios, el hombre puede adorar a Dios. Por eso es que ya no hay templo. Cristo es todo, Cristo basta. Usted entrega su vida a Cristo,
está apto, limpio para adorar al Señor, para servirle al Señor. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos enseña en esta hora que Cristo es el templo y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Este ambiente no sería nada, es solamente un auditorio, sería si es que no estuviese acá cada uno de vosotros. La iglesia somos nosotros. Si bien este es un templo, pero ya no es como el templo antiguo. Claro, este es un lugar donde respetamos, donde hay que tener reverencia, porque aquí está la presencia de Dios, el cuerpo de Cristo, nosotros, y su Espíritu Santo. Y este es un lugar que Dios ha provisto para reunirnos y poder adorar al Señor. Y damos gracias a Dios por eso. Pero el templo en sí espiritual es Cristo. Y nosotros formamos parte de ese templo, el cuerpo de Cristo. Dios nos bendiga y le damos gracias por ser parte de ese cuerpo de Cristo. Porque Cristo lo entendemos, lo aceptamos, lo creemos, que Cristo es la ofrenda perfecta por nuestros pecados y por nuestra gratitud y por todo lo que podamos dar al Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Gracias damos al Señor.